Entonces, para continuar con este hombre, podríamos seguir haciendo ejercicios un poquito más fuertes, ¿vale? No, ahora os voy a decir qué es lo que trabajaría si todo sigue como está hasta ahora. Una vez que hemos hecho lo isométrico, podríamos trabajar con ejercicios isotónicos, ¿vale? Isotónicos ya que empecemos a meter un poquito de carga. Entonces, hacemos isométricos en la primera fase, que es una fase que no hay demasiado dolor, y continuamos con isotónicos. Hay varios protocolos para trabajar las tendinopatías, pero a mí me gusta trabajar con concéntrico y excéntrico, ¿vale? No me gusta solo aislar la parte excéntrica, porque se ha dicho durante mucho tiempo que para tendinopatía hay que trabajar en excéntrico. Pero puede ser demasiada carga y al final no todo el mundo, nadie trabaja solo en excéntrico, entonces necesitamos concéntrico y excéntrico. Habrá que fortalecer en concéntrico y habrá que fortalecer también en excéntrico. Entonces yo le mandaría trabajo en concéntrico y en excéntrico, ¿ok? Elevaciones de talón. Pero normalmente también hay que trabajar el resto del cuerpo. Hay que ver si tiene falta de fuerza en el resto de la cadena, ¿vale? Porque hemos dicho que si hay falta de fuerza en el pie, el tendón de Aquiles puede sufrir porque el tríceps sural va a tener que trabajar mucho más de la cuenta porque la musculatura del pie no está haciendo su trabajo. Entonces al final es como en una clínica que un fisio es el que se lleva todo el trabajo y el resto se están rascando la barriga. Pues eso no es así. Al final ese fisio que trabaja tanto se va a quejar. Se va a quejar porque los otros están rascándose. Se va a quejar y va a ser un problema. Y aquí ocurre exactamente igual. Habrá que trabajar toda esa cadena. Y habrá que ver si en cadena agonista hay falta de fuerza, por ejemplo, la musculatura anterior, por ejemplo, en el cuádriceps podría ser también que hubiera alguna compensación. Entonces habría que ver toda la cadena, con diferentes pruebas, el back squat, el bridge, ¿vale? Es decir, la sentadilla, el puente. Y una vez que hemos trabajado esa cadena y que ya esa fase de isotónico va mejorando, habrá que trabajar otro tipo de trabajo, habrá que hacer otro tipo de trabajo, por ejemplo, ejercicios de almacenamiento y liberación de energía. En la tendinopatía aquilea, una vez que hemos trabajado isométrico, una vez que hemos trabajado isotónico, habrá que ir avanzando hacia una fase en la que la persona ya vaya a hacer lo que hace en su vida diaria. Por ejemplo, subir y bajar escaleras necesitan de un almacenamiento y liberación de energía. Aunque sea un ejercicio, aunque sea un movimiento de concéntrico y excéntrico, pero necesita almacenar y liberar energía si va a cierta velocidad. Pero también en un deportista se necesita sí o sí un almacenamiento y liberación de energía. Y se necesita sí o sí saber aterrizar, se necesita sí o sí saber saltar, porque prácticamente todos los deportes, menos la natación, se necesita esos aterrizajes, esos saltos. ¿Vale? Bueno, y si nos ponemos exquisitos, en la natación también tienes que saltar para tirarte al agua, pero bueno, ese no sería el caso, ¿vale? No sería el caso. El caso es que tendríamos que trabajar con aterrizaje. Con aterrizaje y con salto. El aterrizaje sería lo primero porque sería una fase excéntrica. Sería una fase en la que la persona va a frenar el movimiento. Y para ello, ya que estáis, ponedlo de pie. Vamos a ponernos de pie, voy a hacerlo con vosotros. Lo que quiero es que veáis lo que es un protocolo de trabajo con con aterrizaje y con salto. Entonces, para aterrizar, para empezar en una tendinopatía aquilea, pues lo que podemos hacer es trabajar con aterrizaje desde aquí. Es decir, te pones de puntilla y ahora te dejas caer y en las tendinopatías aquíleas nos vamos a dejar caer sobre las puntas del pie. ¿Por qué? Porque así vamos a trabajar en excéntrico esa musculatura posterior, pero lo que vamos a trabajar es la frenada. ¿Vale? No es tanto el trabajo excéntrico, sino esa frenada. Entonces nos vamos a poner de puntilla y ahora nos vamos a dejar caer sobre la punta de los pies. Lo que vamos a hacer es dejarnos caer, abrimos un poquito la base de apoyo, ¿vale? Hacemos así y caemos, ¿ok? Nos ponemos otra vez de pie, nos ponemos de puntilla, abrimos la base y te dejas caer. De tal manera que la musculatura posterior esté trabajando para frenar ese apoyo, ¿ok? Ahora bien, una vez que ya hemos trabajado esto, el paciente lo tolera y todo perfecto, en vez de hacerlo con dos piernas, pues vamos a hacerlo con una. ¿Vale? Vamos a hacer esa fase de frenada con una pierna. Y después deberíamos ir avanzando, una pierna aquí, ¿vale? Nos ponemos de puntilla y nos dejamos caer sobre una pierna intentando apoyar
sobre la cara plantar de la metatarsiana, es decir, caer de puntilla y ya, impidiendo ese descenso del talón. ¿Ok? Una vez que hemos trabajado ese aterrizaje, pues vamos a empezar a trabajar los saltos. ¿Qué podemos hacer? Pues nos podemos poner un cajón pequeño, una pesa, un pequeño escalón, muy pequeño. Y lo que vamos a hacer es saltar encima. Saltamos encima. ¿Para qué? Para disminuir esa fase excéntrica desde una altura, porque cuando salta al final, salta un poquito. Entonces, si quitamos esa fase excéntrica, estamos haciendo un ejercicio que es con menos carga. Si queremos más carga, lo que vamos a hacer es directamente desde aquí, desde el suelo, bajamos, nos ponemos de puntilla, bajamos, saltamos y caemos de puntilla. ¿Vale? Otra vez. Bajamos, saltamos y caemos de puntilla. Y le pedimos a la persona que intente evitar que haya una bajada del talón, que haya una caída de ese talón. Poco a poco vamos a ir avanzando hacia salto a una pierna, hacia salto más seguido, ¿vale? Más continuo, en vez de saltar y simplemente caer, pues saltar como si fuera saltar a la comba. ¿Ok? Y poco a poco vamos a ir saltando de una manera más repetida, por ejemplo con la comba o sin comba, da igual. Y vamos haciendo saltos a una pierna y a otra, ¿vale? Por ejemplo, skipping. Este ejercicio de skipping es un ejercicio en el que trabajamos toda esa musculatura posterior y trabajamos para frenar ese apoyo. Entonces es un buen ejercicio para ir avanzando poco a poco. Y la siguiente fase sería la fase ya específica, la fase ya de entrenamiento específico. Si la persona corre, si la persona salta, haga lo que haga, pues tendremos que trabajarlo. ¿Ok? Vale, pregunta Alberto, 3-6 meses. Supongo que te refieres al periodo de recuperación, ¿no? Normalmente sí, los 3 meses no te lo quita nadie. 3 meses va a estar, ¿vale? Ya depende de cómo se recupere la persona, pero normalmente 3 meses va a estar. En el bolseo no se salta, pero se dan pasos y se dan pasos de puntilla. Y suele cargar bastante, suele notar mucha carga en la musculatura posterior, sobre todo en el tríceps sural y en ese tendón de aquí. Y esto es un trabajo que se puede hacer con las personas que tienen tendinopatía aquilea, pero se puede utilizar con muchas personas, con personas que tienen otro tipo de problemas. Las personas que tienen otro tipo de problemas del pie necesitan carga, necesitan ejercicio. Y hay muchas patologías que no se conocen y que no se conoce el tratamiento y que no se suelen tratar con ejercicio. Una de ellas son los alus valgus. Los alus valgus o juanetes, que como sabéis yo los trato muchísimo. De hecho, Miguel Ángel, si no fuera por Miguel Ángel, no hubiera hecho un estudio que estamos haciendo, porque me echó una mano muy grande allí en su ortopedia. Me estuve echando una mano muy grande y estuve haciendo, bueno, de hecho estoy haciéndolo, estamos ahí haciendo esa investigación sobre el alus valgus. Y el alus valgus, el alus abductor valgus, necesita también carga. Necesita trabajar con carga. Es algo que sí o sí vamos a tener que hacer. Una carga progresiva, una carga que haga que la persona vaya soportando diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Personas que tienen alus valgus pueden tener mucho dolor en la cabeza del primer meta, ¿vale? Esa articulación metatarsofarángea, pero también pueden tener dolor en los metatarsianos, en la cabeza de los metatarsianos. ¿Por qué? Porque esa primera articulación metatarsofarángica no soporta la carga, esa carga que tiene cuando se desvía ese dedo. Esos ligamentos no son capaces de soportar esa carga. El sistema nervioso central considera que es un peligro y por tanto duele. Pero también por aquí pasan ramas de los nervios plantares que pueden irritarse y pueden provocar dolor. Pero también ocurre que cuando hay un alus valgus, ese primer dedo no está demasiado fuerte, no tiene fuerza. Entonces se produce una disfunción del primer radio, lo que provoca que cada vez que está apoyando el pie, ese primer dedo se quite de en medio. Cuando apoyamos, se quita de en medio, no soporta esa carga y por tanto la carga se la lleva en el resto de dedos, se la llevan el resto de cabezas metatarsianas. Por tanto aparece metatarsalgia. ¿Y por qué esto? Por esa disfunción del primer dedo, por esa disfunción del alus abductor valgus. Una disfunción biomecánica que puede generar muchos problemas.
Y el problema no es tanto ese ángulo, que por un lado es un problema, sino que el problema es que al no tener ángulo, que al no tener una buena palanca, la fuerza disminuye. Al disminuir la fuerza, el resto del pie tiene que compensar de alguna manera. Muchas veces la manera de compensar es en más pronación. ¿Vale? Cuando hay un hallux abducto valgus, el pie compensa en pronación. Personas que tienen aquí ese callo en la falange proximal, muchas veces es porque hacen esa pronación y es porque tienen un problema en el primer dedo, ya sea por un hallux valgus o puede ser también por un hallux rigidus. ¿Ok? Entonces, este tipo de problema, el hallux valgus, es un problema bastante importante. Como he dicho, he tratado mucho, cientos de hallux valgus, cientos de juanetes he tratado. Por aquí por estas manos han pasado muchísimo, y por ortopedia de Miguel Ángel muchos también, muchos de ellos. Y es por ello que considero que estoy en disposición de poder echar una mano a entender todo esto, a entender todo este mundo del hallux valgus, porque, como digo, he tratado a cientos de personas, he ayudado a cientos de personas, y a mí en general me conocen por el fisio de los juanetes. Y no es casualidad, es porque he tratado a muchos y he ayudado a muchos pacientes a que eviten la operación,